En aquel tiempo los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores, y María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. Al cumplirse los 8 días, tocaba circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Una de las ventajas que hay viajando, y en especial viajando por Latinoamérica, es que aprendes mucho de un tipo de relación con Dios que seguramente fue el nuestro hace muchos años. Dios quiera que ellos no lo pierdan, como por desgracia lo estamos perdiendo nosotros. Especialmente en sitios muy rurales. Pienso de una forma especial en la misión que tenemos con los indígenas en Guatemala. Su religiosidad, que tiene también mucho de qué ser purificada, no hay nada ideal, pero sin embargo es inocente de corazón. A los santos, al Señor en la Eucaristía es impresionante, y de una forma especial a la Santísima Virgen. Los españoles logramos transmitir a un continente entero, logramos transmitir cosas esenciales de nuestra fe. Quizá no tanto el amor a la palabra, que también es esencial, pero sí el amor al Papa, el amor a la Eucaristía, el amor a la Virgen. Y cuando ves esta devoción, repito que seguramente fue nuestra y todavía sigue siendo nuestra en unos sitios más que en otros, te das cuenta del enorme valor que tiene el amor a la Virgen. En muchos sitios es lo que está salvando a la Iglesia. Y a veces la está salvando de los propios curas. Es famosa aquella frase de un cardenal italiano que le dijo a Napoleón cuando había apresado al Papa, dijo: quiero destruir la Iglesia. Y el cardenal le dijo: imposible, no la hemos logrado destruir nosotros, ¿cómo va a destruirla usted, no? Tenía toda la razón el cardenal. Bueno, pero es este amor a la Virgen lo que, repito, en muchos sitios todavía está salvando a la Iglesia. Por ejemplo, México, de verdad, es extraordinario el amor a la Virgen, aún a pesar de todo. Que está mezclado con cosas malas también, repito, cosas ideales no hay, pero eso sirve. ¿Cuál es el problema que yo veo de la devoción mariana? La falta de contenido. Es decir, la devoción a la Virgen, el amor a la Virgen es sobre todo, fundamentalmente, corazón. Y esto es maravilloso. Nuestra antropología, es decir, nuestra forma de ver al hombre, nuestro concepto del hombre, la antropología católica, ve al hombre como un animal racional. Esto viene ya desde muy antiguo, de Aristóteles. Bueno, animal racional, o dicho de otra forma, más bíblica, hecho a imagen y semejanza de Dios, cuerpo y alma. Cuerpo y alma. Es decir, tenemos afectos y tenemos cabeza. Corazón y cabeza, esto es el hombre. Corazón y cabeza. Nosotros que estamos olvidándonos del corazón y luego sale las cosas como salen. Y otros tienen que insistir más en la cabeza. Corazón y cabeza. Lo dijo perfectamente el Papa Benedicto XVI en su encíclica Fides et Ratio. Corazón y cabeza. La Virgen es sobre todo corazón, porque la mamá es sobre todo corazón. Lo que recibimos de ella antes, muchísimo antes de ser conscientes, cuando estamos en su vientre, cuando estamos en sus brazos, cuando nos da el pecho, cuando nos levanta, cuando caemos. Todavía no hay cabeza, pero ya el corazón lo sabe todo. Pero también tenemos que meter cabeza, porque si no, tendremos una relación con la Virgen que siempre será coja, es decir, que siempre será incompleta. Así que hoy, que es el primer día del año, y la Iglesia con gran sabiduría pone siempre el primer día del año a la Virgen delante de nuestra mirada, como Madre de Dios, que fue el primer dogma mariano que se aprobó de los 4 dogmas marianos que hay. Bueno, pues esta mujer, mamá, lo primero, madre, mamá, es madre de Dios, y esto nos enseña
unos contenidos que no debemos olvidar porque son esenciales para llenar esa relación con la Virgen de algo más que sentimientos, siendo el sentimiento lo primero en la relación con la madre. Cualquier madre, bueno, la inmensa mayoría de las madres, digamos, ¿no? Desde luego, todas vosotras con certeza. Cualquier madre, ¿qué hace por su hijo? Lo primero es ser madre. ¿Cómo podemos imitar a la Virgen en su maternidad? Seguramente puede parecer algo imposible. Nadie puede imitar a otra mujer en su maternidad, porque madre no es más que una. Bueno, Jesús nos da la clave. Donde dos o más están unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Hay una forma de imitar a María en su maternidad espiritual. En la física no, en la espiritual sí. La unidad. Por tanto, primera norma para imitar a María, primera regla, primer principio, primer contenido de nuestra relación con la Virgen para que no sea solo corazón. Primer contenido, trabaja por la unidad. La unidad es la huella de Dios. Donde hay unidad está Dios. Y donde no hay unidad, ruptura, celos, egoísmo, división, muros. ¿Quién está? Es el demonio. Tenemos que tener olfato católico. ¿Alguien busca la ruptura? Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Ayer hablaba de la Sagrada Familia. Los casos extremos son casos extremos. Pero lo normal, buscamos la unidad. María, mamá, es la que une, como cualquier mamá, la que une, la que intenta hablar bien del ausente, del hermano ausente, la que pone paz, la que quita hierro a las situaciones. Unidad. Primero, por lo tanto, imitar a María en su maternidad, haciendo que nazca Jesús, trabaja por la unidad. La unidad en ti, en tu alma, es decir, paz interior. La unidad en tu familia, trabaja por la unidad. La unidad en la patria, no a los muros, sí a los puentes, no a los que quieren separar, sí a los que queremos unir. Trabajar por la unidad, primer punto. Después, ¿qué hace una mamá? Cualquier mamá. Cuida. Alimenta, le lleva al médico al bebé, en fin, le arropa por la noche si tiene frío. Cuidar. ¿Dónde está Jesús para que tengamos que cuidarle? Os voy a decir dos sitios, hay más, dos. En la Eucaristía. En la Eucaristía. Y está solo. Hombre, ahora está acompañado, estamos aquí, ¿verdad? Pero, ¿y los días de diario? ¿Y las horas en que está la iglesia abierta y está con poquísima gente o casi nadie? Cuidar de Jesús, imitar a María cuidando de Jesús, es acudir a visitarle en la Eucaristía. Podría ser un maravilloso propósito para el Año Nuevo, hacer visitas al Santísimo, venir a la adoración del Santísimo, frecuentar más la misa, ojalá que misa a diario. Jesús está en la Eucaristía. Y la Virgen María, desde que supo que estaba en la Eucaristía, es decir, por lo menos después de Pentecostés y quizá antes, imaginaos cuando estaba con San Juan y San Juan tenía que celebrar la misa con ella quizá como única asistente, no quería salir de allí. A rastras tenían que sacarla. Otro sitio donde está Jesús, en los pobres. ¿Cuánto insiste el Papa Francisco? Quizá es lo más significativo de todo su mensaje. Los pobres, los que él llama los excluidos, los descartados, aquellos que no producen, los ancianos, aquellos que van a dar inconvenientes, los niños no nacidos, aquellos que gastan en la seguridad social, los enfermos. Todo el que está sufriendo, y es un amplio concepto, no solamente desde el punto de vista material. Ten compasión, que tu corazón sea el corazón de María, un corazón compasivo. No podemos resolver los problemas del mundo, por supuesto, pero si puedes resolver un problema, si puedes ayudar a una persona, si puedes enjugar una lágrima, si puedes dar de comer a alguien, no os podéis ni imaginar. Yo obligaría a todos a visitar los países que ahora se llaman en vías de desarrollo, pero que están en unas vías muy lejanas. Es tanto el dolor, tanta la pobreza, tanto el sufrimiento, que cuando lo ves, lo tocas, no puedes dejar
que el corazón siga siendo una piedra dura. La Virgen, la mamá de Jesús, cuidó de su bebé y ahora nos pide que nosotros cuidemos de aquellos que tienen la huella de Cristo crucificado, los que están sufriendo. Por tanto, la Virgen cuida de Jesús, Eucaristía y pobres. Dos características típicas de un cristiano, porque son características típicas de la Virgen. Tercera cosa que hace una mamá, cualquier mamá, también los papás, educar. Diré, bueno, ¿cómo voy a educar a Jesús? ¿Tienes un Jesús al que educar? Tus hijos o tus nietos. Tienes que evangelizar, transmitir el mensaje, aunque sea predicando en el desierto, aunque te parezca que hace rayas en el agua, aunque te parezca que el campo está sembradísimo de sal y que ahí no va a crecer nunca nada. Pierdes el tiempo con ese adolescente, pierdes el tiempo con ese joven, pierdes el tiempo con ese compañero del trabajo. Eso es lo que tú no sabes. Porque quizá esa semilla que estás plantando ahora está en una tierra yerma que ahí no van a hacer nada. Pero ¿y qué puede suceder dentro de unos años? Cuando la vida le golpee, cuando el agua que necesita para sembrar, para germinar esa semilla sea el agua de sus propias lágrimas, porque está sufriendo. No lo sabes. Tú haz tu parte. Evangeliza, educa, transmite valores, enseña virtudes. Hay una obra de misericordia que hemos olvidado. Dar buen consejo al que lo necesita. Hazlo. Esto es lo que hacía la Virgen, que lo tuvo mucho más fácil porque su hijo era el niño Jesús, de acuerdo, pero es lo que hacía la Virgen, es lo que hace una mamá y es lo que tenemos que hacer nosotros. Otra cosa importante que hace una mamá, defiende. Eso lo vemos en el relato de la Navidad, como después de la aparición del ángel a José, cogen al niño, mamá y papá, y se lo llevan a Egipto para evitar que Herodes lo mate. Defienden. Bueno, en aquel caso fue un ejemplo muy concreto que no es aplicable normalmente, pero defender a Jesús. Defenderle como tenemos que defenderle los católicos, no al modo islámico radical. No es nuestro camino, pero tampoco al modo cobarde del que se calla a todo y del que dice no le conozco cuando vienen las cosas mal dadas. La Virgen María defendió a su hijo. La apologética, la defensa de Jesús de los enemigos de fuera y de los enemigos de dentro es una característica típica de la Santísima Virgen, de los que aman a la Virgen y de los que quieren amar a Jesús. No te calles. Con paz, con argumentos, con prudencia, en el momento oportuno, pero no te calles, porque si te callas traicionas. Si te callas, estás diciendo, aunque no lo digas verbalmente, estás diciendo lo de San Pedro en aquella noche triste del Jueves Santo. No le conozco. Y hay demasiados católicos hoy que con su silencio, a veces incluso con su palabra, dicen no le conozco. Jamás dijo eso la Virgen. Allí estuvo ella al pie de la cruz. Último punto, para terminar de llenar de contenido esta imitación de María, Madre de Dios. Último punto, cargar con la cruz. Hace mucho tiempo, haciendo meditación, era un Viernes Santo, haciendo meditación sobre la Virgen María, y le preguntaba a ella, realmente, si yo hubiera sido Jesús, no hubiera permitido que tú estuvieras allí, viéndome sufrir la tortura del Viernes Santo, horrible, ¿no? Una mamá ver torturar y morir a su hijo. Y sentí que la Virgen me decía, eres tonto, no te enteras de nada. No había un lugar en el mundo donde yo hubiera querido estar distinto de ese. Y no hubiera habido ninguna fuerza en el mundo que me hubiera quitado de allí, al pie de la cruz. Sosteniendo al hijo con la mirada, con su presencia. Los demás huían, ella estaba. Ella le sostuvo, ella que le llevó en sus brazos le estaba llevando en sus brazos, ella que le sentó en sus rodillas le estaba sentando en sus rodillas. Es decir, acompaña a Cristo en la cruz, porque esto es lo que hace una madre, acompaña a su hijo en los momentos difíciles, acompaña a Cristo en la cruz. ¿Cómo acompañas a Cristo en la cruz? Ya he dicho algo, alivia la cruz del que está sufriendo, pero también acompañas a Cristo en la cruz cargando con tu propia cruz. Una huida de la cruz. Insisto, dejemos los casos extremos, pero una huida de la cruz es una huida de Cristo, porque la cruz es una madera, pero en la cruz está el crucificado.
La Virgen no estaba mirando un palo, estaba mirando a su Hijo crucificado. Estaba sosteniendo a su Hijo crucificado. Por tanto, no huyas de tu cruz, pídele a Dios la fuerza. Pero no huyas de tu cruz, no huyas del crucificado que está presente en tu cruz. María, Madre de Dios, nuestra mamá, aquella que nos conoce, que nos quiere, que intercede por nosotros, aquella que tiene una paciencia infinita con nosotros, es también un modelo. Modelo que nos enseña la unidad para que nazca Jesús, que nos enseña a cuidar de este Jesús en la Eucaristía y en el pobre, que nos enseña a evangelizar, que nos enseña a defender a Jesús de los enemigos de fuera y también de los de dentro, que son peores que los de fuera, y que nos enseña de una forma muy especial a estar con Cristo crucificado para no dejarle solo en ese momento. Que así sea.